Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. 16 de marzo de 1972. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y de la biosfera y la dilapidación de los recursos naturales y el crecimiento sin freno de la población, y además, y agrega todo un discurso, Juan Domingo Perón le hace una carta a los dirigentes del mundo y a los pueblos. El presidente Perón, que iba a cumplir su tercer mandato un año después, en el 73, en su propio exilio le decía al mundo del problema ecológico. Es que él había sido, en su presidencia primera y segunda, el primer presidente argentino, y me animo a decir que uno de los primeros del mundo, en hablar de ecología. Este aquí, que ha pasado mucho tiempo, y ahora, el lunes, ayer, Naciones Unidas dice textualmente: alarma a las Naciones Unidas el calentamiento global de la forma en que se acelera, con consecuencias sin precedentes en la Tierra. El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido, señala el último informe de situación del panel de expertos vinculados a la Organización Nacional de Naciones Unidas sobre el cambio climático, y un lapidario informe que considera inequívoco que la humanidad calentó la atmósfera, el océano y la tierra hasta un punto que trae riesgo de desastres sin precedentes. A menos de 3 meses de la cumbre climática de Glasgow, en Escocia, el panel integrado por los que forman el cambio climático, los que estudian esto, responsabilizó al ser humano, responsabilidad que por supuesto después vamos a explicar tienen las potencias, por estar en estas alteraciones, y advirtió que no hay otra opción que reducir drásticamente la emisión de gases de efectos invernadero. En el documento, dado a conocer ayer, 8 años después del anterior, que data del año 2013, recuerden ustedes, Perón 1972, un total de 232 científicos de 195 países participantes coincidieron en que al menos que haya reducción inmediata y a gran escala de emisiones de gas de efecto invernadero y limitar el calentamiento a cerca de 1.5 grados o inclusive a 2, ya no será posible habitar y vivir en el planeta Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si podemos entender lo que tuvo la Argentina como presidente en 3 mandatos, lo que tiene el peronismo como referencia a la que no recurre nunca, que es el propio Perón, y la sabiduría y capacidad analítica de proyección de futuro de uno de los pocos argentinos que planificó el país. Y cuando uno tiene que hablar de esto, inexorablemente tiene que recordarles a todos algo que es tan elemental y tan fácil de interpretar, pero que ha sido tan negado por la prensa internacional que casi no nos damos cuenta. Todas las explosiones nucleares que se hicieron en la Tierra no se fueron a otro planeta, quedaron vueltas y vueltas y vueltas en la atmósfera de la Tierra. Todas las explosiones nucleares de Hiroshima, Nagasaki, todas las que le siguieron, esas están dando vueltas
permanente y constantemente en el planeta atacado. Pero además, la depredación que se ha hecho con los gases y de manera tal que el calentamiento ha avanzado de tal forma que en los polos se corre el riesgo de que se derrita el hielo, aumenten los océanos y por lo tanto los mares, la Tierra también va a sufrir grandes inundaciones. Y esto es inexorable porque el ser humano es caprichoso, porque las potencias no le importó nada, porque en la lucha de la supremacía de una cosa sobre la otra hicieron desastres y siguen haciéndolo. Y en aquel discurso que yo le sugiero a todos que lo busquen y lo lean, si no lo conocen, de Perón, Perón habla que depredaron la tierra, extinguieron especies y que ahora iban por el mar. Bueno, también estamos con ese problema en este momento, la extinción marina, y en Europa desesperados porque se están quedando sin los alimentos que le sacan al mar. Los incendios avanzan, las inundaciones avanzan, y entonces Naciones Unidas se preocupa, pero no se preocupa por lo que pasa en África, en Asia o en América Latina. Se preocupan porque ahora le está tocando a Europa y lo tienen allí, a la vuelta de la esquina, y entonces dijeron, es cierto, también nos corresponde a nosotros. ¿Ustedes por qué creen que se está intentando ir a buscar o averiguar si hay vida en otro planeta? ¿Por qué piensan ustedes que están tan interesados en saber si se puede vivir en Marte? Porque hay una minoría de esta globalización y desastre que han hecho los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, que además de ese desastre que le han dejado a la Tierra, ahora están buscando emigrar. Es decir, que se salven unos pocos de la especie humana a la que está en extinción por propia decisión y voluntad de los imperios. Y frente a esta situación caótica, que muy poco le prestan atención, Naciones Unidas ahora se asusta, reclama, pega el grito, porque claro, está más cerca que nunca. Y en 30 años o 40 años será inhabitable la Tierra. Y entonces el que está diciendo esto no va a estar, pero seguramente mis nietos sí. Y las generaciones humanas que vengan detrás nuestro sufrirán las consecuencias de lo que estamos haciendo, de lo que han hecho nuestros padres y de lo que nosotros seguimos consintiendo. Y en el medio de esto se agiganta la figura de el único hombre que pudo visualizar, decírselo, contárselo a su pueblo y también al mundo. Y en esa carta, escrita en marzo del 72, Perón se la dirige a los que gobiernan en el mundo y a los pueblos del mundo, porque se daba cuenta de que él era contemporáneo a un tiempo que no iba a haber la destrucción de la Tierra, pero sí que los que lo continuaran lo iban a sufrir. Y lo que Perón alertó en 1972, recién ayer Naciones Unidas se da cuenta. Recién ayer científicos dicen lo que él dijo antes de que termine el siglo anterior. 30 años antes de que termine el siglo anterior, es decir, 50 años antes que Naciones Unidas. Y cuando uno tiene que hacer esta escala de valores, no es que se nos ocurre decirlo, es que es parte de una historia real de cómo se ha desaprovechado por parte del pueblo argentino de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia, de la planificación y de la información que tenía Perón sobre el mundo en su conjunto. Y le habló a los pueblos del tercer mundo y les dijo que iban a venir por sus recursos naturales y que se había terminado ya la forma de ir a buscar las cosas por las malas, sino que se lo iban a llevar de cualquier manera, y eso está pasando. Y viene la etapa del litio, que es el combustible que viene de la sal, que se utiliza para todas las baterías y que se usa además para ir al espacio. Y las reservas de litio más grandes del mundo están en Bolivia, Argentina y Chile, y vienen por él. Y ya están trabajando para llevárselo. Y vienen por el agua potable. También lo adelantó Perón, que el tema del agua iba a ser una de las grandes batallas de la sobrevivencia humana.
Y también habló, ya no en el 72, sino mucho tiempo antes, cuando se desarrolló la energía atómica en la Argentina, que nosotros teníamos cómo hacer estallar la bomba, que era una decisión política hacer una bomba atómica, porque teníamos el conocimiento del desarrollo atómico, pero que nosotros la íbamos a usar solamente para la paz y para el desarrollo, y no para destruir o matar. Pero las potencias no entendieron este mensaje nunca, no le importó, no lo escucharon. Los propios argentinos no lo hicimos. Los que cantaron la marchita le dieron a la minería una tremenda oportunidad de seguir contaminando. Y así sucesivamente cada uno de los que se autotitula peronistas ni siquiera se molestaron en leer esta carta de 1972 a los gobiernos del mundo, anticipando lo que ayer, 50 años después, Naciones Unidas parece descubrir. Y es aquí donde uno se tiene que poner a analizar y a pensar cómo desaprovechamos todo el tiempo la posibilidad de ser mejores. Y cuando uno escucha que los políticos de hoy tienen escaso nivel, y cuando uno se da cuenta que lo que administran el Estado argentino en sucesivos gobiernos carecen de esa capacidad de planificar y se improvisa todo el tiempo, nos damos cuenta también de lo poco e inteligente que somos como sociedad, a pesar de que nos creemos muy vivos y ser los más inteligentes, porque a los argentinos hay que valorarlos en forma individual, pero también en forma conjunta. Individualmente tenemos capacidades, en forma conjunta somos un absoluto fracaso porque no sabemos vivir en comunidad. Y por eso Perón habló de la comunidad organizada. Y además decía en esa misma carta, refiriéndose a todo el mundo, al tercer mundo, que también tendrán que hacer una comunidad organizada, porque van a ir por sus riquezas. Se lo anticipaba, se lo decía. Bueno, la guerra del petróleo, la guerra del gas, ahora vendrá la guerra del litio, si es imprescindible y necesario, porque están dispuestos a llevarse lo que tiene el mundo que ellos doblegan por las buenas o por las malas, por los fondos económicos buitres que manejan y exprimen con la usura a los pueblos, o por las fuerzas militares. Y de esto se trata, de entender cómo funciona el mundo, y de entender, por ejemplo, que una vacuna contra el COVID en la Argentina pertenece a la soberanía, y que la dependencia de tener que importar no solo la vacuna, sino hasta la jeringa hipodémica, demuestra no solo el atraso del regreso al preperonismo, sino lo imperdonable de nuestra sociedad de no haber aprovechado el talento de quien nos dijo de qué forma venían por lo nuestro y de qué manera nosotros y los pueblos del mundo podíamos sobrevivir. Claro, no le hicieron caso, no lo escucharon, no lo leyeron. En aquel momento, ¿qué le van a hacer caso hoy? ¿Qué lo van a escuchar hoy? ¿Y qué lo van a referenciar hoy? Por eso, aunque parezca que nos quedamos en el tiempo, hablar de Perón es hablar del futuro.